hombre que cruzó océanos y dejó preguntas y sospechas. Había nacido en España, en la España del siglo XIX, cuando los relojes avanzaban despacio y los trenes parecían monstruos de hierro, y medio mundo soñaba con embarcarse hacia América y buscar fortuna. Su familia era una de esas familias errantes, perseguidas, no por la justicia ni por la desgracia, sino por algo más difícil de alcanzar, la esperanza. Así que si hay personas que nacen en un lugar, viven en uno, en otro y perecen en un tercero. Y luego está Carlos Martínez Baena, que parecía haber nacido en el camino mismo. Su familia cruzó mares buscando futuro, y México apareció en el horizonte, y también él. Nadie imaginaba entonces que aquel muchacho español terminaría viviendo tantas vidas que parecerían pertenecer a varias personas distintas. Periodista primero, luego actor, combatiente exiliado de los republicanos en España, villano de cine, científico loco en la película de Cantinflas, como en el clásico El Super Sabio de 1950. Sí, 1950. Pero la cumbre de Carlos Martínez Baena finalmente sería de protagonista involuntario de uno de los misterios más extraños del espectáculo mexicano, cuando afirmó que Mario Moreno Cantinflas hacía rituales oscuros para tener éxito. Pero en aquel tiempo nadie le creyó. Pero ese mismo tiempo le daría la razón concretamente, cuando en 2007 se creó la logia Mario Moreno Cantinflas en honor y recuerdo de su persona. Así que Carlos Martínez Baena fue amigo de Cantinflas, conocido y compañero de trabajo. ¿Pero por qué? Si fueron tan conocidos y compañeros de trabajo, ¿por qué declaró que tenía ciertos ritos oscuros? Pero para poder comprender hay que regresar a la historia de Carlos Martínez Baena, porque literalmente es o fue como un barco que nunca terminó de atracar en un puerto. Es la historia de un hombre que parecía incapaz de quedarse quieto, como dirían, cuando llegó a México a eso de los 15 años. Le gustó el periodismo y a los 20 y tantos años ya se formó en estudios periodísticos. Parecía que había encontrado su destino, pero Carlos tenía un problema. Cuando llegaba a una ciudad ya estaba pensando en la siguiente. De México, ya siendo periodista, se fue a Buenos Aires. La Argentina de comienzos del siglo XX era una tierra llena de inmigrantes, sueños y oportunidades. Allí pasó una temporada observando el mundo con ojos de periodista, pero tampoco era suficiente. Se regresó a España, su tierra natal, como si un hilo invisible lo llamara. Y fue allí donde descubrió que la noticia no le bastaba. Quería ser parte del espectáculo, no quería contar historias, quería vivirlas. Comenzó a trabajar en el teatro, luego llegó a alguna aparición en una película. No era una estrella, no llenaba marquesinas, no provocaba desmayos, no era galán. Era uno de esos actores que aparecen en todas partes y que nadie recuerda por su nombre, aunque todos reconocen su rostro. Bueno, era de esos que uno ve en pantalla y piensa, este señor ya lo vi. Y efectivamente lo habías visto, porque Carlos estaba siempre ahí disfrazado de juez, de militar, de sacerdote, de científico, de villano, de lo que fuera. Entonces llegó la tragedia, la Guerra Civil Española. A mediados de la década de los años 30 empezó. Y Carlos dejó los escenarios porque literalmente no había. Todo partido por el bando republicano. No solamente de las ideas, también participó activamente en algunos de los encuentros y acciones del conflicto. Creía que luchando por una España distinta encontraría su destino. Pero la guerra tiene la mala costumbre de ignorar los sueños de los hombres. Los republicanos perdieron y él perdió.
Y con la derrota llegó de nuevo el exilio y otra vez la maleta abierta sin rumbo. Otra vez los barcos, otra vez el océano y otra vez empezar de cero. Llegaría a México en 1940. Era ya un hombre distinto, más viejo, más cansado, más desconfiado, pero seguía siendo actor. Y el cine mexicano estaba entrando en su época dorada, el famoso cine de oro. Su primera película importante tras regresar fue ¡Ay, qué tiempo, señor Don Simón!, junto al viejo Joaquín Pardavé y Arturo de Córdoba y Mati Cortés. Aquella industria era una fábrica de sueños y Carlos encontró finalmente un lugar donde quedarse, o eso parecía. En 1948 llegó una película que marcaría para siempre su nombre, El Super Sabio. Sí, allí compartió pantalla con Mario Moreno Cantinflas. Martínez Baena interpretó al extravagante científico Arquímedes Monteagudo, un personaje que se movía entre fórmulas, secretos, conspiraciones, mientras Cantinflas intentaba descubrir una misteriosa fórmula científica. Era una comedia, pero resulta curioso que décadas después el propio Carlos terminaría hablando de secretos, de conspiraciones y de cosas ocultas, como si aquel papel hubiera decidido perseguir al actor por siempre. Pasaron los años, llegaron las canas, llegaron las arrugas, la vejez y entonces comenzó el verdadero misterio. A finales de los años 60, Carlos Martínez Baena empezó a conceder entrevistas raras. Entrevistas de las que hoy apenas sobreviven fragmentos, rumores y recuerdos contradictorios. Según la leyenda, hablaba de reuniones clandestinas, secretas, prácticas de ocultismo, de círculos secretos vinculados a figuras poderosas del espectáculo. Y un nombre aparecía una y otra vez. Ese era Cantinflas. Afirmaba que el célebre comediante estaba relacionado con ambiente que él describía como oscuro y misterioso. Nunca presentó pruebas públicas concluyentes, nunca apareció en un expediente, nunca apareció en una fotografía, nunca apareció un documento verificable. Por eso muchos pensaron que simplemente estaba confundido o senil, que la edad ya le estaba jugando una mala pasada y que veía el fantasma donde no lo sabía. Pero entonces ocurrió algo que alimentó todavía más el mito. Carlos anunció que revelaría evidencias, que hablaría, que mostraría documentos, que demostraría lo que él decía era cierto. Y poco después, cuando estaba listo para ello, fue encontrado en su casa sin existencia. Había perecido, fenecido a los 82 años. Y los supuestos documentos jamás, nunca aparecieron, nunca se encontraron, nunca se publicaron y nunca se vieron. Y así nació una de esas historias que sobreviven precisamente porque nadie puede probarla ni desmentirla por completo, porque el misterio vive mejor en la oscuridad. Solo queda el recuerdo de la última película en la cual actuó, Chucho el Roto, hasta que el 29 de mayo de 1971 el viejo actor bajó definitivamente del escenario. Y quedó esa paradoja digna de una comedia. Pasó media vida buscando dónde vivir: España, México, Argentina, Estados Unidos. Volvió a España, volvió a México, huyó de guerras, persiguió sueños e interpretó decenas de personajes. Y cuando por fin pereció, se fue de este mundo. La gente no discutía sobre sus películas, discutía sobre sus secretos. Quizás era un anciano confundido, quizás era un hombre que sabía demasiado, o quizás era simplemente un actor que comprendió algo fundamental del espectáculo: que el misterio vende más boletos que la verdad. Y así quedó Carlos Martínez Baena, ni héroe, ni villano, ni mártir, ni profeta, ni científico. Solo un viejo español que cruzó el Atlántico tantas veces que terminó convirtiéndose en un ciudadano de ninguna parte y leyenda en todas partes. Pero cuando el río suena, agua lleva. Y en 2007
se creó la logia Mario Moreno Cantinflas. Porque Mario Moreno fue miembro de grandes logias, llegando a grados altos. Así que quizá nunca conozcamos qué pruebas o detalles tenía Martínez Baena. Lo único cierto es que dejó tras sí un gran y enorme, una partida repentina, muy repentina. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.